a Irene, luego de algunos meses que ha estado allí en su país natal. Bienvenida, Irene. ¿Quién te acompaña hoy? Mi hermana. ¿Nombre? Evelyn. Evelyn, Dios te bendiga. ¿Y el niño? Gustavo. Evelyn y Gustavo. Muy bien, sean muy bienvenidos. Después, así le damos un fuerte abrazo y les saludamos. Muy bien, un anuncio muy importante, si bien todavía falta, lo vamos a ir mencionando una y otra vez porque es muy importante. El 19, y por favor tome nota de esto, el 19 de octubre, falta mucho todavía, pero anótelo, el 19 de octubre, que es sábado, vamos a tener una actividad especial en este lugar en conmemoración del Día de la Reforma. ¿Sí? Como todos ustedes saben, todos los años tenemos una actividad especial por el Día de la Reforma. Si no invitamos a algún pastor, tenemos algún mensaje especial, pero este año va a ser una jornada, ¿sí? Sábado 19 de octubre vamos a estar aquí a partir de las 10 y media de la mañana, todo el día, ¿sí? Esto es porque va a ser una jornada de capacitación y de comunión, en donde van a venir otras iglesias y otros pastores, ¿sí? Esto es una actividad organizada por nosotros, ¿sí? Lo quiero recalcar, no es una actividad del seminario ni tampoco de la CISPA, sino es una actividad organizada por la iglesia, en donde se van a estar dando distintos talleres, ¿sí? Por supuesto, todo tiene que ver con el Día de la Reforma. Van a venir pastores invitados, ¿sí? Va a venir, después va a estar el flyer, pero bueno, va a venir un pastor que estuvo el día de mi ordenación como anciano, Martín Jarenberg, va a estar mi padre, va a estar Pablo Juan, va a venir un misionero inglés, ¿sí? Se llama Walter Rutley. Y cada uno de ellos va a estar dando una distinta exposición sobre el Día de la Reforma, y vamos a finalizar ese día con un culto unido, ¿sí? En donde la idea es que pueda estar toda la iglesia y también que cada uno de los invitados que va a venir pueda traer un anciano, una hermana, ¿sí? Se lo comparto porque es importante que ese día usted pueda estar, ¿sí? Yo entiendo que no van a estar todos todo el día, ¿sí? Pero en algún momento yo le voy a pedir que usted se vaya sumando, ¿sí? Lo que es fundamental, si usted no quiere estar durante el día o no puede, o tal vez no le interesa el tema, bueno, que pueda sumarse en el culto final, ¿sí? Pero como iglesia tenemos que estar porque somos quienes lo organizamos, ¿sí? Entonces lo menciono temprano para que usted se reserve ese día, porque vamos a necesitar que esté y también vamos a necesitar de sus manos. ¿Por qué vamos a necesitar de sus manos? Porque tenemos que preparar el desayuno, tenemos que preparar el almuerzo, vamos a almorzar todos juntos, tenemos que preparar café, el lugar, atender a los invitados. Realmente va a ser un día de mucha movilización, ¿sí? No lo hacemos todos los años, pero este año lo vamos a hacer como una cuestión especial. Entonces, por favor, les ruego, si tiene que pedir el día o lo que sea, hágalo ahora. 19 de octubre, resérvese todo el día, porque va a ser desde la mañana hasta la tarde-noche, ¿sí? Para que podamos estar. ¿Sí? Recuérdenlo, 19 de octubre, con el pasar de las semanas vamos a estar pasando más información, los invitados, los temas, qué es lo que hay que hacer, qué vamos a comer y demás, ¿sí? Pero se lo digo ahora para que usted se pueda reservar el día 19 de octubre en este lugar. ¿Amén? Pasamos ahora sí a la palabra del Señor. Hoy va a ser un estudio bastante práctico y dinámico, porque el tema es dinámico, es de mucha importancia, pero también quiero hacerlo práctico. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 1, versículo del 6 al 9. Es un texto muy conocido. Empezamos el jueves pasado hablando sobre las distintas disciplinas espirituales, y una de las disciplinas espirituales que vimos el jueves pasado fue la oración, y dijimos que la oración no es algo optativo, sino que es algo necesario. Toda persona que desee vivir una vida cristiana saludable necesita orar. ¿Sí? La oración no es algo optativo, la oración no es algo que, bueno, podemos hacer o no dependiendo de nuestras ganas, sino que necesitamos orar si queremos vivir una vida cristiana saludable y sostenible. Si no oramos a Dios, no vamos a poder vivir la vida cristiana. Esto es así. Quien no ora es como el alimento.
se desnutre y tarde o temprano muere. La vida cristiana sin la oración regular es igual. Tarde o temprano empieza a debilitarse a un punto en que se va a morir. ¿Sí? Entonces, eso hablamos el jueves, pero hoy quiero unificar porque un tema está enlazado con el otro y hoy vamos a hablar sobre otra disciplina que es la meditación en la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, ¿sí? Que es meditar. Porque no vamos a hablar sobre la importancia de leer la palabra, sino que vamos a hablar sobre la importancia de meditar en ella, porque no es lo mismo. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué les dije que vamos a hacer algo bien práctico, ¿sí? Leer la Biblia, leer la Escritura es una cosa, meditar en ella es otra. Y la disciplina que tenemos que aprender para practicar regularmente no es leer la Biblia, sino meditar en ella. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque leer la Biblia es como leer una revista. Yo puedo agarrar la Biblia, pasar hoja por hoja, puedo leerla y no haber aprendido nada. Puedo agarrar un libro de filosofía, un libro de psicología, la revista, el diario Clarín, el celular. Puedo estar leyendo, pasar página por página y no recordar ni asimilar ningún concepto. Eso es leer. Cuando uno lee, ¿vieron? Como cuando se estudia para algún estudio o algo, a veces uno está leyendo y ¿qué te acuerdas? Y no te acuerdo nada. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy pensando lo que leo, simplemente estoy leyendo las palabras. Y la disciplina que nosotros tenemos que aprender, que en verdad nutre nuestra vida espiritual, no es solo leer la Biblia, sino aprender a meditar sobre ella. La meditación bíblica, la meditación de la palabra de Dios tiene que ver no solo con leer la Biblia, sino con aprender a hacer un ejercicio sobre lo que leo. La meditación bíblica tiene que ver con aprender a hacer un ejercicio un ejercicio de reflexión en donde yo pienso, medito en lo que estoy leyendo. El ejemplo más sencillo es un chicle. ¿Vieron que ¿quién le gusta comer chicle? Yo no como chicle, pero ¿vieron que cuando comen un chicle, qué hacen con el chicle? Se mastica. Bueno, lo mismo es con la meditación de la palabra. Uno lee el texto y luego la reflexión es como masticarla. Leerla, reflexionarla, pensarla una y otra vez. Esa es la disciplina que nosotros tenemos que aprender a hacer regularmente. Leamos la palabra de Dios y vamos a hacer un ejercicio práctico. Dice Josué allí, capítulo 1, versículo del 6 al 9, es un texto que todos conocemos, dice allí: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que ministres nuestras vidas y que podamos aplicar esto tan importante para nosotros. Por favor, que ninguno de nosotros se vaya como hemos llegado, sino que nos vayamos llenos del Espíritu, llenos de tu palabra, transformados por tu palabra y habiendo oído tu voz. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El objetivo final de la palabra, el objetivo final de la lectura de la palabra no es llenarnos de información, sino que es aprender lo que Dios me está queriendo decir a mí hoy. Quiero repetirle esto porque es muy importante, ¿sí? El objetivo de la lectura de la palabra no es simplemente informarme de lo que la palabra del Señor dice, sino que el objetivo final de la palabra es poder vislumbrar lo que Dios
decir hoy a través del texto. Yo puedo leer el texto, puedo informarme del texto y puedo saber lo que el texto está diciendo. Ese es el primer paso. Pero el paso final, el objetivo al cual yo debo llegar a la hora de leer la palabra, no es solamente saber lo que el texto dice, sino saber lo que el texto me dice a mí. Ténganme en cuenta que la palabra se escribió hace más de 2000 años, en otro contexto, en otra cultura. Hay distintos autores, distintos pueblos, pasaron muchas cosas en el medio. Entonces yo puedo informarme y saber lo que el texto dice, lo que el texto le quiso decir a esos oyentes. Pero mi objetivo, 2000 años después, en el día de hoy, en Argentina, en el 2024, no es solamente saber lo que ese autor le quiso decir a ese oyente, sino, y escuchen bien esto y si es necesario lo vuelvo a repetir, sino que el objetivo es saber qué es lo que Dios me está queriendo comunicar a mí a través de la palabra que le dio a esos oyentes. Les hago una pregunta. ¿Leyeron el texto? ¿Y qué dice? Y lo manda a esforzarnos. ¿Qué más? Que medite la palabra. Guarde la palabra. Eso dice el texto. ¿O no? Sí. Bien. ¿Y qué nos dice a nosotros? El texto dice: esfuérzate, sé valiente, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es lo que el texto dice. Ahora, ¿qué me dice el texto a mí? Porque ese es el ejercicio de la meditación en la palabra. Yo voy al texto y yo sé, Dios le está diciendo a Josué: Josué, debes esforzarte, debes ser valiente, debes cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y qué significa eso para mí? Porque ese es el objetivo de la meditación. Vamos a hacer un ejercicio. Hay 6 cosas en estos versículos que son para nosotros. A ver si lo podemos vislumbrar. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cuál es la primera cosa que Dios nos dice a nosotros? Esfuérzate. Bien, esfuérzate. Perfecto, es la más clara de todas. Esfuérzate, debemos esforzarnos. La segunda, sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la. Bien, ¿y eso qué es? Obedecer. Lo que dice el texto es, claro, eso es. El texto dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Perfecto, eso es lo que dice el texto. Ahora, lo que Dios me dice a mí es: debo ser obediente. ¿Entienden a lo que voy? Ese es el número 3. Número 4, ¿cuál es? ¿Qué sigue? Número 1, debemos esforzarnos. ¿Qué dice? Esfuérzate, claro. Número 2, sé valiente. Está ahí, está en lo visible. El 3 es ser obediente. ¿Cuál es el 4? Esa parte de eso. Sí, ¿qué dice allí? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Perfecto. ¿Y eso qué es? Obediencia. Sigamos. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca. Sigamos. Meditar de Sin día. miedo. La meditación de día y de noche. Bien, ¿meditar en qué? La palabra. Meditar en la palabra. ¿Ven cómo hay cosas que si nosotros leemos detenidamente el texto, la reflexión de la palabra me enseña lo que Dios me dice a mí? Claro, en ese contexto le habla de la ley, todo lo que dice allí, pero yo tengo que descubrir a través de una meditación, a través de la lectura con tranquilidad, qué es lo que Dios me dice a mí hoy. Dios me dice que debo esforzarme, Dios me dice que debo ser obediente, Dios me dice que debo ser valiente, Dios me dice que debo meditar en la ley de Dios. ¿Qué más? A ver, hay 2 cosas más. Porque entonces harás prosperar mi camino y todo te saldrá bien. Hay algo más. No temas. Hay algo más en el versículo 8 al final. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo sacamos que hay que ponerlo en práctica? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Y cuál es el verbo? Hagas conforme a
todo lo que está escrito. Debemos aprender y prestar muchísima atención siempre a los verbos que están en la palabra. ¿Por qué? Porque los verbos implican acciones. Amén. Cada vez que la palabra, sé que esto es muy académico, pero es muy importante, porque debemos aprender a leer la palabra para saber lo que la palabra de Dios me dice. Y acá hay un verbo y es: hagas conforme a todo lo que está escrito. Eso es, hacer lo que está escrito, no solamente medites. Lo que dice en el versículo 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Debemos meditar, pero también debo practicar lo que medito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y el último, que es súper sencillo, ¿cuál es? Hacer prosperar. Lo que te cueste. Se llama bien. Sí. No temer. La prosperidad no es un mandato, eso es una consecuencia. Es no tengas temor. Lo dice allí en... No temas ni desmayes. No temas, ahí está. No temas ni desmayes. Es el resultado, ¿sí? Lo hice bien práctico para que lo podamos comprender. Es el resultado de poder haber meditado en lo que el texto dice, ¿sí? Y la meditación de la palabra es una disciplina que yo debo llevar adelante regularmente. Y para eso necesitamos en nuestra cotidianidad tiempo. No podemos meditar en la palabra sin tiempo. No se medita en la palabra de Dios pasando revista hoja por hoja, ni tampoco leyendo de memoria. Yo tengo que agarrar un texto, como hicimos recién, agarro Josué capítulo 1, versículo 6, y pienso lo que dice. A ver, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa eso para mí? Significa que yo debo esforzarme y ser valiente. Significa que Dios me está diciendo que debo ser obediente, que debo meditar, que debo practicar en lo que medito. Meditación en la palabra, eso implica tiempo en nuestra cotidianidad, pero para eso debemos preguntarnos cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura y meditación de la palabra. Porque para eso necesitamos tiempo. ¿Sí? Esto, con la oración y con el estudio de la palabra pasa precisamente lo mismo. Nosotros queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable. Y hay veces que parece que en la vida decimos, bueno, pero yo estoy orando y yo estoy leyendo la Biblia, pero siento que Dios no me habla. Bueno, preguntémonos cómo estamos orando y cómo estamos leyendo la Biblia. Porque Dios habla todo el tiempo. Pero yo debo preguntarme, ¿cómo es que yo estoy orando? Perdón que vuelvo para atrás. ¿Cómo es que yo estoy orando y cómo leo la Biblia? Porque si yo oro, Señor, te doy gracias por este día, te pido que vengas al alimento en el nombre de Jesús, amén. No estoy orando, estoy haciendo una cuestión de religión, repitiendo las mismas cosas, creyendo que estoy orando. Y con la palabra lo mismo. Vamos a la palabra, es fuerte y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, la cual fueron sus padres. Estoy leyendo, estoy cumpliendo. Pero así, Dios no hablará. Y debemos aprender que si queremos que Dios nos hable a través de la palabra, debo tomarme un tiempo para meditar y pensar qué es lo que la palabra del Señor me está diciendo a mí hoy. Porque son cosas muy distintas. Haga este ejercicio, podríamos agarrar un montón de textos en donde yo le puedo asegurar que si yo le pregunto qué es lo que dice, usted me va a decir lo que el texto dice. Y está bien, pero yo necesito en mi lectura devocional no solamente saber lo que el texto dice, sino lo que el texto me quiere decir a mí. Porque el propósito de la lectura bíblica es ese, saber qué es lo que Dios me dice a mí. Hagamos un segundo ejercicio. Hoy es jueves. ¿Quién leyó la Biblia esta semana? 1, 2, 3. Bien, 4. 5. Bien. ¿Y qué le dijo Dios? Que me esfuerzo. No lo sé. No, igual. No cuenta Josué capítulo 1. Lo cuenta. Práctico, ¿eh? Práctico. Sin texto. ¿Qué dijo Dios? Amor y paciencia. Amor y paciencia. ¿Qué más? A ver, por allí. ¿Qué dijo Dios? Más amor. Más amor. ¿Qué más? No cuenta la palabra de Juan, me refiero a la lectura devocional. Lectura devocional. Vuelvo de vuelta a la pregunta. ¿Quién leyó la Biblia en su casa?
Apa. ¿Quién leyó la Biblia en su casa? Bien. ¿Y qué te dijo Dios? Que te esfuerces. ¿Cómo? Que te esfuerces. Que te esfuerces. Muy bien. ¿Alguien más? Salmo 8 vengo tocando con mis hijos y, Sí. y habla de la soberanía y el control de Dios sobre todo. Eso habla el texto. ¿Y qué te dice Dios? Que no tenga cuidado de que Él tiene el control de todas las cosas. Ese es el ejercicio. Tenemos esta tendencia. El texto dice, sí, pero ¿qué me dice a mí? No porque esté mal, es algo extremadamente normal, ¿sí? Es cómo lo interpretamos nosotros. Más que cómo lo interpreto, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir a mí? Pues si hablamos de interpretaciones, caemos en la subjetividad. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir a mí? ¿Saben? Y creo que lo puse el otro día. En estos días, yo estaba en la librería, ¿saben? Uno de los lugares más, en donde más Dios me habla. Porque tal vez es el lugar en donde más tiempo paso solo, es en la librería. El lugar que menos quiero estar, pero es en donde Dios me habla, es mi trabajo. Estaba trabajando, no estaba leyendo la Biblia. Pero el Señor me trajo a mi memoria el pasaje de... ahora no tengo la cita. Donde la palabra del Señor dice, vieron que lo puse en el Facebook, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo hemos cantado. Bueno, el Señor me trajo ese pasaje. Es un texto que cantamos, que se enseña, un montón de cosas, pero fui a ese pasaje, porque cuando el Señor me trajo a la memoria ese pasaje, la gloria postrera será mayor que la primera, yo no recordaba ni me acordaba en qué contexto decía eso. No me acordaba. Nadie tiene por qué acordarse toda la Biblia así. Entonces fui a la palabra. Ese pasaje habla del primer templo y de la construcción del segundo templo. Y cuando leo la palabra y empiezo a meditar en eso, entiendo que el Señor me está queriendo decir a mí ciertas cuestiones que tienen que ver con cosas que uno del pasado, cosas que vieron que a veces en la vida se añora cosas del pasado. ¿No? Pues sí, ¿te acordás de los tiempos pasados? Los tiempos pasados eran mejores, cuando pasaban esto, cuando veíamos lo otro. Bueno, ese texto habla de que la gloria del segundo templo va a ser muchísimo mayor que la gloria del primer templo. Y a través de esa palabra el Señor me enseñó a que hay cosas que yo debo dejar atrás y debo aprender a pensar que lo que viene va a ser muchísimo mejor para la vida de la iglesia y también para mi propia vida. Pero para llegar a esa conclusión yo tengo que meditar, pensar. Y esto no es algo de un momento para otro. Y ahora vamos a ver los textos en donde la palabra del Señor nos llama a meditar continuamente. El texto aquí habla de día y de noche. Pero para llegar a esto, y esto es algo que todas las semanas debemos hacer. La próxima semana se lo voy a preguntar, tarea para el hogar. ¿Qué les dijo Dios? Se lo voy a preguntar y espero que todos me digan, Dios me dijo esto, en este texto. Si tengo que ser obediente, bueno, entonces a ver, ¿en qué texto, a través de qué texto Dios te enseñó que tengo que ser obediente? Si el Señor te dice, debes tener paciencia, como alguien dijo, bueno, ¿en qué texto Dios te enseñó a ser obediente, a ser manso, o a dejar las cosas del pasado, o a cambiar, o lo que sea? La tarea es llegar a esta conclusión. Dios me dice esto a mí. ¿Se entiende? Amén. Vamos a ver algunos pasajes acerca de la meditación bíblica. Salmo 119, tal vez es uno de los más claros. Salmo 119, por supuesto, no todos, sino más específicamente el 15. Salmo 119, versículos 15 y 16. Y vamos a prestar atención, como les dije al principio, en los verbos, porque los verbos implican acciones, cosas que yo debo hacer para que la vida sea sostenible, la vida cristiana sea sostenible. Salmo 119,
versículo 15 y 16, y marque los verbos, porque eso es lo que nos lleva a nosotros al ejercicio. Dice allí: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos verbos hay? 4 verbos. El primero es meditar. El segundo, considerar. El tercero, regocijar. Y el último, no olvidar. Entonces, llevémoslo a la vida práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra, con los mandamientos? En primer lugar, meditar en ellos. En segundo lugar, considerarlos, tenerlos presente en nuestra mente. Pero tal vez los últimos dos son los más difíciles. Tal vez sea sencillo meditar y considerarlos, pero lo que no siempre pasa en nuestras vidas es el deleitarnos en la palabra. Deleitarnos, regocijarnos, gozarnos. Algo de esto voy a hablar el día domingo. Gozarme, alegrarme en lo que la palabra del Señor dice. Y aquí no está hablando de las promesas, está hablando de los mandamientos, es decir, mandatos, cosas que el Señor me pide a mí. Solemos gozarnos, alegrarnos, regocijarnos, cantar, nos alegra el día cuando Dios nos da una promesa. Pero la palabra del Señor nos llama a que también debemos deleitarnos en lo que la palabra del Señor dice, gozarnos en eso. Y en último lugar, no olvidarnos. No olvidarnos es un ejercicio que debemos practicar, pero también es algo que debemos pedirle al Espíritu Santo, que Juan 14 dice que es nuestro maestro y también dice que Él será quien nos recordará todas las palabras. Hay veces que las personas se preguntan, o a veces hay muchos que me preguntan a mí o a ciertas personas que llevan cierto tiempo en el ministerio: ¿y cómo es que vos te acordás tantos pasajes bíblicos? Yo no me acuerdo de ninguno. Bueno, eso son dos cosas. Hace poquito vino alguien aquí y dijo: pastor, qué bueno, dice, que yo veo que tiene ahí un bosquejo, pero veo que no lo mira. ¿Cómo hace? Bueno, dos cosas. Primero, preparación y disciplina, pero también hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo que en ciertas ocasiones y momentos Dios trae a la memoria pasajes puntuales que hemos leído. Yo no me acuerdo de todo lo que leo siempre, pero sé que en cierto momento de la vida, cuando yo lo necesite, el Espíritu Santo traerá a la memoria ese pasaje. Pero yo debo tratar también, por mis medios, por la disciplina, por la práctica, por la lectura, de no olvidarme lo que dice la palabra de Dios. Pero para no olvidarme, yo debo leerla cotidianamente. No puedo pretender en mi vida espiritual que me acuerde de la palabra si no la leo. Es muy sencillo. Si yo no leo la palabra, no la voy a aprender. Si yo no aprendo la palabra, no la voy a recordar. Y eso cabe también en nuestra responsabilidad. Estas 4 cosas yo debo hacerlas cada vez que voy a la palabra: meditar, considerar, deleitar, no olvidar. La palabra de Dios está plagada de verbos. Quiero volver a insistir en esto. La palabra de Dios está plagada de verbos. ¿Por qué la palabra de Dios está plagada de verbos? Está plagada de verbos o tiene verbos porque la lectura de la palabra me tiene que movilizar. Quiero repetirle esto, La palabra de Dios no es solo para que, claro, es para que me cambie, pero también para que me movilice, para que me lleve a hacer cambios, para que me lleve a actuar en lo que sea. La palabra tiene un fin y es
movilizar mi vida espiritual. Léala detenidamente, márquelo como fibrón y usted encontrará cada 2 o 3 palabras hay un verbo. Porque me tiene que llevar a hacer algo, a hablar, a predicar, a, como estamos hablando, a considerar, a meditar, a esforzarme, a moverme. Debemos entender que la palabra no es solo para llenar mi mente de información y entender lo que la palabra del Señor dice, sino que es para que yo haga algo en mí, que me cambie a mí, pero que también que sea de edificación para mi entorno. Si yo leo la palabra, escuchen esto, si yo leo la palabra, soy un excelente lector de la palabra, pero mi vida es la misma, pues hay algo que estoy haciendo mal en la lectura de la palabra. Quiero repetirle esto, porque hay veces que la leemos la palabra, pero la leemos mal. Si yo leo la palabra y soy el mismo, puede ser por 2 cosas. O porque el Espíritu no está obrando en mí, o porque yo la estoy leyendo mal y no estoy entendiendo que lo que la palabra del Señor dice, ¿para quién es? Para mí. Por eso alguien escribió un libro acerca de esto, es ¿cómo leo la Biblia? Si yo leo la Biblia creyendo que fue para otro, para Pablo, para Pedro, para los discípulos, para la multitud de que hablaba Jesús, para el pueblo hebreo, entonces mi mente se llenará de una perspectiva. Pero si yo leo la Biblia sabiendo que lo que dice acá es para mi vida, entonces eso tiene que traer modificación en mi carácter, en mi andar cotidiano, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir. Todo lo que leamos, cada vez que vamos a la palabra, debemos saber que lo que está ahí es como si fuera una carta escrita directamente para mí. Para mí. Y en base a eso, debo trabajar. ¿Alguien recibió alguna carta alguna vez? ¿Nadie recibió una carta? Sí. ¿Una carta de amor o qué sé? ¿Y qué pasa cuando recibo una carta de documento? Está llena de verbos. Llena de verbos. Es para uno. Es para uno, claro, pero produce algo. Aunque sea malo, pero produce algo. Si es una carta de amor, lo mismo, va a producir algo. Si es una carta, no sé, informativa o lo que sea, produce algo. Bueno, la palabra es lo mismo, es como si fuera una carta para uno. Algo me tiene que producir. O me produce alegría porque, bueno, el Señor me está hablando, me está consolando, me está animando. Tal vez produzca tristeza porque Dios me está demostrando que hay cosas que debo cambiar. Tal vez produzca paz, tal vez produzca gozo, pero algo me tiene que producir. Si yo leo la palabra y no me produce nada, y la leo y la sé, pues les puedo asegurar que hay personas que conocen la Biblia mejor que yo y muchos, pero no les produce nada. Y eso porque la están leyendo mal. Porque la leen como si fuera para otro. Cuando en realidad la palabra es para uno. Salmo 77, por favor. Tengo muchos y no pusimos el reloj, así que aguantársela. Salmo 77. Le voy a decir. Salmo 77, 12. Vamos a leer a partir del versículo 11. Salmo 77, 11 y 12. Dice allí: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré, otra vez, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Hagamos el ejercicio. No, las del verbo ya no. Vamos a otro ejercicio. Haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y yo hablaré de tus hechos. ¿Cuáles son los hechos y las obras? ¿Cuáles son? Maravillas del Señor. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles
son esas obras? ¿Cuáles son esos hechos? Lo que hace en la vida de uno mismo. Milagros. Esos. Claro, el que le escribió puede estar pensando, y repito, no me quiero adelantar a lo que voy a hablar del domingo, pero el escritor debe estar pensando en el pueblo de Israel, en la liberación del pueblo de Israel, de Faraón, cómo Dios abrió el Mar Rojo, las plagas, lo que es, como dice ahí, las maravillas antiguas, la memoria, la historia del pueblo, de este pueblo. Ahora, yo leo el texto, si yo lo aplico para mí, dice, me acordaré de las obras de Jehová, yo haré memoria de tus maravillas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo tengo que pensar y meditar cuáles son las obras que Él hizo en mí y meditar en ellas. Amén. ¿Ven cómo el texto se aplica a uno? Es decir, ¿cuáles son esas maravillas? ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué es lo que Él viene haciendo en mi vida? Es como si fuera mi propio libro de historias. Y bueno, a ver, en la historia de mi vida, ¿cómo Dios actuó? Bueno, en eso es lo que yo tengo que meditar, pensar, reflexionar. Pero para eso, uno tiene que estar seguro, y si nunca lo hizo, piense cómo Dios actuó en su vida para que esté usted hoy acá. No es, por supuesto, podemos edificarnos en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hay muchísimo para hablar. Pero aún más edificante es, ¿qué es lo que Dios hizo conmigo? ¿Qué maravilla hizo Dios conmigo? Y si no es en el pasado, pensemos en el presente. ¿Qué está haciendo Dios hoy conmigo? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Se anima? ¿Alguien puede contar algo de lo que... ¿Alguien puede acordarse ahora de cómo Dios actuó en su vida? Bueno, eso es lo que el salmista está llamando a que pensemos y que a través de esos recuerdos edifiquemos nuestra vida. Y para eso no tenemos que olvidarnos. Porque el cristiano tiene la tendencia un poco a olvidarse de esas cosas. Pero aquí el salmista llama a, bueno, acuérdense un poquito. A ver, traigamos a memoria lo que éramos. A ver, ¿qué éramos? Drogadictos, alcohólicos. ¿Qué éramos? Prostitutos, prostitutas. Pues sabemos que hay de los dos, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué éramos? Delincuentes. ¿Qué estuvimos? ¿En la cárcel? ¿Qué estuvimos? ¿En la delincuencia? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De la calle, de la pobreza, de la inmundicia? Bueno, ¿y qué hizo Dios con eso? Bueno, nos dio un nuevo corazón, nos lavó, nos santificó, nos dio una nueva vida, nos trajo a su pueblo, nos dio una familia, nos dio pan, nos dio cosas. Bueno, eso es meditar. Porque cuando empezamos a meditar en lo que Dios hizo en nosotros, entonces nuestra vida comienza a ser edificada. Pero tengo que siempre tener presente sus hechos, sus maravillas, hacer memoria de lo que Él hizo en nosotros. Salmo 143, mismo principio. Todos los salmos, muchos de los salmos hablan de esto. Salmo 143. Salmo 143, versículo 5, otra vez, mismo principio del recordar. Salmo 143, versículo 5, otra vez, me acordé, escuchen esto, me acordé de los días antiguos. No es como aquel que pone una mano en el arado y se echa para atrás, es el que se acuerda pero para edificar su vida. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Ahí hay dos cosas, las cosas que Dios hizo en mí y las cosas que Dios hizo en las obras de sus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? Los milagros. No, sí, parte, por supuesto. ¿Cuáles son las obras de las manos de Dios? La vida, el mundo. La creación. Todo. ¿Alguien hizo esto alguna vez? No. Meditar en las obras de las
manos de Dios. ¿Qué dice el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios. No es filosófico, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Alguien que puede mirar al cielo y decir, ¡wow! Todo esto es lo que Dios hizo. ¡Qué grande es Dios! Tomarnos un tiempo, y no es que vayamos a terminar siendo personas contemplativas, pero tomarnos un momento para pensar. Pensar. Vivimos nuestra vida, amados, muy rápidamente. Nos levantamos, están los chicos, las clases, el jardín, el bebé, la comida, los trámites, el trabajo, el dinero, las deudas, el matrimonio. Y estamos todo el tiempo así. Y la meditación de la palabra no se puede llevar así. Y debemos procurar en el día que tiene 24 horas, tener un momento para aquietar el espíritu, aunque sea un ratito. Aquietar nuestro espíritu, aquietar los pensamientos, aquietar la mente, hasta aquietar el físico. Y poner nuestros pensamientos, primero, tratar de abandonar los pensamientos que me tienen preocupado, que me tienen afanado, que me tienen mal, que me tienen ansioso. Dejar un instante esos pensamientos y poner mi mente en la palabra. Mi mente en lo que Dios está haciendo. Mi mente en lo que Dios hizo en mi vida. Eso es meditar en la palabra de Dios. Por un instante, 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuántas horas tiene la semana? Dijimos que un día tiene 24 horas. ¿Y 7 días tiene cuántas horas? A ver, matemáticos. 168. ¿Cuánto? 168. 168, seguro, ¿no? 7 por 28. Y 7 por 14. 164. 168, acá dice la gerente. 164. 68. Bueno, esto le está saliendo en vivo, ¿no? Bueno, más. 164, 168. De esas 164 o 168. 60. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto le dedicamos a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Cuánto tiempo usamos para leer la Biblia? Vamos a empezar por lo básico. Estamos hablando de meditar. Volvemos para atrás. Para leerla aunque sea. ¿Cuánto tiempo? En la semana. Ni siquiera hablo del día. Hablo de la semana. ¿Cuánto tiempo? No se animan, ¿no? 5 horas por semana es mucho. Es mucho. En la semana. 3 horas. Sí, por ahí. 3 horas. Media hora por día. Tienda más o menos. ¿Es mucho 3 horas en la semana? Media hora por día, 6 días. 1 hora Ayer, 45 minutos de duermo. a la semana. Estoy hablando de la semana, ¿eh? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia a la semana? Más o menos. Vamos a hacer en general. ¿Cuánto tiempo? 3-4 horas, como mucho. 3-4 horas, dice Diego. ¿Estamos todos de acuerdo o es mucho? No, yo no llego. Bien. 2 horas por semana. Diego dice 4, él, perfecto. ¿Cuánto leemos la Biblia? 2 horas por semana. ¿Menos? 2-3 horas. Bien, vamos bajando. ¿Alguien lee 1 hora a la semana la Biblia? ¿No llegamos? Ahora. Bien. ¿Cómo puedo yo oír la voz de Dios y saber su voluntad? Si de 168, 1 hora en 7 días, o menos. Es para pensar. ¿Cómo puedo yo conocer
conocer y saber la voluntad de Dios, vivir una vida plena espiritualmente, si de 168 horas que tengo en la semana, una hora y divídala por 7, si quiere. Una hora dividido por 7 días en la semana. ¿Cuánto tiempo es? 8 minutos por día. 8 minutos por día. ¿Es mucho? 8 minutos. Cuéntelo por reloj. Cronómetreselo. Use un cronómetro. Debemos meditar en esto porque es disciplina. Disciplina que, por supuesto, a ver, hay textos en la Biblia, a ver, leímos, Josué dice de día y de noche, eso es imposible. Pero para llegar a eso, a meditar de día y de noche, uno tiene que en algún momento decir, bueno, voy a empezar por lo menos con 10 minutos. Pero esos 10 minutos que sean de calidad, agarro, me siento, dejo el celular, dejo la televisión, dejo los problemas, 10 minutos al día, no le pido más, pero que sean 10 minutos. Y tal vez con esos 10 minutos el Señor va a empezar a obrar en su vida. Y tal vez esos 10 minutos le lleven a que después no vayan a ser 10 minutos, porque capaz usted empieza a desear más. Pero tiene que disciplinarse. Por eso hablamos de que son disciplinas. Debemos disciplinarnos en la lectura y la meditación de la palabra. Es nuestra responsabilidad. No es la del pastor, no es la del hermano. Uno tiene que aprender a disciplinarse en la palabra de Dios. Un salmo más, Salmo 63, y con este quiero concluir. Salmo 63, y cerraremos con este. Salmo 63. Este es aún más profundo. Salmo 63, 6. Pensemos y meditemos cuáles son esos momentos del día, esos lugares que son más aptos para la lectura de la palabra. Aquí el salmista tiene uno que es en la noche, en la cama. Escuchen lo que dice así. Salmo 63, versículo 6, dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque has sido, aquí viene lo que él se acuerda. ¿Sí? Quiero volver a leerlo, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Esto es lo que el salmista se acuerda en la noche. Has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo puede llegar el salmista a afirmar, inspirado por el Espíritu Santo, la diestra de Dios me ha sostenido? Mi alma está pegada a la de Él, porque hubo una experiencia que Él pasó. Una experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? Que en algún momento el salmista experimentó el socorro de Dios. Y esa experiencia en la noche, en su lecho, en su cama, la trae a su memoria y medita en ella, al punto que la meditación acerca de esa experiencia le lleva a decir: Señor, gracias, porque tu diestra es la que me ha sostenido. Pensemos por un instante qué momento es más útil para este ejercicio. El mío, por ejemplo, durante mucho tiempo fue, hoy ya no, porque está Caleb, pero durante mucho tiempo el momento apto para mí fue en la mañana. La mañana, 6 de la mañana.
Me levantaba y Joana estaba de testigo. Me levantaba regularmente, todavía estaba Caleb, toda la mañana, 6 de la mañana, Biblia a la mesa. Biblia a la mesa, sin celular, café, Biblia, café, Biblia. Y fueron los tiempos en donde más uno pudo tener certeza y convicción de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no había ruido, no había celular, no había televisión, no había familia, no había nada. Silencio absoluto. Dios dio su palabra. Escuche esto. Dios dio su palabra. Silencio. Ni ruido, ni preocupación, ni televisión, ni celular, ni chico, ni esposa, ni esposo, ni música, nada. Silencio. Esto es importante, porque vivimos rodeados de ruido y a veces inclusive dentro de la iglesia. Y necesitamos silencio. Momento de silencio para ir a la palabra y pensar. Y leer y pensar, y leer y pensar. Y dejar que Dios me hable. Otros lo hacen a la noche. Conozco pastores que, por ejemplo, esperan hasta altas horas de la noche, 12, 1 de la madrugada, cuando todos están durmiendo. Y ahí van a la palabra cuando todos están durmiendo en silencio y utilizan las noches para meditar en la palabra. O las madrugadas. ¿Qué lugar es óptimo? Algunos dirán, bueno, puede ser en el trabajo si tiene tiempo. Pero pensemos en qué lugar uno puede tener este tiempo de silencio para escuchar a Dios y meditar en lo que Él me está queriendo. Él me está queriendo decir a mí. Y meditar en esto. ¿Sí? Piensen en su testimonio. ¿Sí? Cuando hablamos de los hechos, piensa en su testimonio. Tiene que tener uno para contar. Piensa en su testimonio. ¿De dónde viene? ¿Quién era? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo Dios lo cambió? Esto es meditar. ¿Cómo Dios le dio un nuevo corazón? ¿Quién era usted antes? ¿Quién es usted hoy? ¿Cómo vivía usted antes? ¿Quién era su familia? ¿Cómo Dios le restauró el matrimonio? ¿Cómo vivía usted antes? Piense en lo que es hoy, medite, piense en lo que Dios hizo. Y edifique su vida. Pero necesitará tiempos en soledad, en silencio. En silencio. Hay un pasaje por allí en el libro de Reyes, creo que es Elías, al hablar de la presencia del Señor, dice, pasó un estruendo por allí, ruido por allá, pero Dios no estaba ni en el ruido, Dios no estaba en el estruendo, pero después dice, estoy parafraseando, pero después apareció me parece extraordinario ese texto, un silbo apacible. Esto es hasta para aplicarlo a la vida de la iglesia, cuando oramos. Un silbo apacible. Allí estaba la presencia del Señor. Momento de tranquilidad, de silencio, de quitar el espíritu y de dejar que sea Él que nos hable, sea Él que nos ministre, Él que nos recuerde su palabra, Él que nos recuerde cosas de nuestro pasado, no para lamentarnos, sino para recordar y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me acuerdo lo que era, me acuerdo lo que hacía, me acuerdo dónde estaba, me acuerdo cómo vivía y Señor, te tengo que dar gracias por tu grandeza, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque me acuerdo de tantas cosas y lo único que puedo hacer es honrarte, glorificarte. Y en ese momento Dios le ministrará y Dios seguramente le llevará a la palabra del Señor y Dios le dará un texto. Eso es meditar en la palabra. Y si usted dice, bueno, pero tal vez yo no he experimentado muchas de estas cosas, ¿sabe lo que tiene que orar? Tiene que orar para que la palabra que usted vaya a leer se haga carne, se pueda experimentar. Experimentar la palabra. Señor, tu palabra dice que podemos ser una nueva criatura, pero yo no soy una nueva criatura. Ora al Señor, Señor, ayúdame a experimentar qué es esto de nacer de nuevo, qué es esto de ser una nueva criatura, qué es esto de abandonar la antigua vida, Señor, qué son todas estas promesas que también están en tu palabra. Yo sé que son inspiradas por el Espíritu Santo, pero la verdad que yo no las veo. Señor, ayúdame a vivirlas. Cuando usted
lleve adelante estas disciplinas espirituales, verá cómo la vida cristiana es más fácil. Cuando usted ore, cuando usted lea, cuando usted medite cotidianamente, usted será como aquel que se nutre de alimentos sanos cada día. Si usted se alimenta bien, no como yo, usted verá que tendrá un cuerpo como estudiábamos el juego, ¿verdad? Como aquellos que nadan. Todo duro. ¿Por qué? Porque se alimentan bien, porque hacen ejercicio, porque tienen disciplinas que son saludables y pueden nadar cientos y cientos de kilómetros, porque están sanos, porque están fuertes. La vida espiritual es igual. Si no leemos, si no oramos, no podemos llevar adelante la vida cristiana. No se puede. Y si lo hacemos, seremos, como dice el dicho, o alguien me enseñó, medio carretilla. ¿Sabe lo que me refiero, no? Que está Tiene que llevar. llevando. No seamos carretillas. Seamos cristianos saludables. Oremos a Dios, busquemos su palabra, busquemos su voluntad para nosotros, y usted sabrá y verá y empezará a ver el fruto en su vida, en su matrimonio, en su relación con los hijos, con los amigos, en el trabajo, en la vida, en sus días. Usted verá que sus días comienzan a ser mejores. ¿No le ha pasado que ha tenido uno o muchos? No sé, ¿sabe? Hubo una etapa de mi vida en donde empecé a sentir que no le encontraba sentido a los días. Como que me levantaba, voy al trabajo, vuelvo del trabajo, me acuesto, me levanto, voy al trabajo, vuelvo. Y como que... ¿Y esto es todo? Aprenda a empezar sus días orando y usted verá cómo su día tiene sentido. Acuéstese orando y verá cómo su descanso tiene sentido. Transcurre en algún momento del día orando y verá cómo las situaciones que usted afronta cobran un sentido a la luz de su vida cristiana. Ore a Dios, lea su palabra, y si hay alguien que hoy no le encuentra sentido a la vida, por más que la viva, usted verá como Dios le dará el sentido que usted necesita. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias, muchas gracias, porque hemos aprendido no solamente que debemos orar, sino que también hemos aprendido que debemos regularmente leer tu palabra. Gracias, Señor. Señor, gracias, como siempre decimos, porque tú nos has dejado tu palabra. Pero te queremos pedir perdón porque tal vez la tenemos, pero no lo usamos. Te pedimos perdón, Señor, porque tenemos tu palabra. Tú la has preservado durante la historia. Y tú has permitido que se traduzca a nuestro idioma. Y has permitido que esté clara para que nosotros podamos leerla, pero Señor, nuestra carne es débil y no le dedicamos tiempo. Por eso, Señor, vamos a ti ahora para no solo pedirte perdón, sino también pedirte ayuda. Señor, tú sabes que tal vez la vida no es fácil. Tenemos preocupaciones, tenemos familias. Señor, hay veces que estamos cansados, tú lo sabes. Señor, hay veces que el cuerpo físico se cansa.
A veces que las horas de sueño nos ganan y no leemos la palabra. Pero Señor, hoy hemos aprendido que entre las necesidades necesitamos leer la Biblia. Lo necesitamos. Y necesitamos tiempo de tranquilidad. Dedicamos tiempo a tantas cosas. Por favor, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, a disponer aunque sea un instante, un momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, de madrugada, al amanecer, donde nuestro corazón esté en paz, nuestra mente esté fresca, y que podamos pensar en tu palabra y pensar, Señor, en tus obras, en tus maravillas. Gracias, Jesús. En lo que tú hiciste en nosotros, en lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, hay tanto que has hecho. Hay tanto que has hecho desde el día en que nacimos hasta el día de hoy. Hay tanto para pensar que nos haría pensar en tu bondad, nos haría pensar en tu misericordia, nos haría pensar en tu gracia, nos haría pensar en tu fidelidad. Ayúdanos a meditar en la palabra. Señor, necesitamos crecer y necesitamos madurar, y solo habrá crecimiento y madurez si podemos orar y meditar en tu palabra. Señor, que esto que estamos hablando no solamente que comience de manera particular, pero yo específicamente, para que esto se transforme con el tiempo, Señor, en mesas en las casas. Mesas en las casas con los hijos, padres, madres, hijos, pensando en tus obras. Hay aquí familias. Que haya familias que se tomen el tiempo regularmente para pensar en cuán bueno eres, cuán fiel eres. Que comience por los cabezas de hogar. Que comience, oh Dios, Padre, tú conoces todas las cosas. Que comience esto en los cabezas de hogar, en los padres de familia. Que sean los primeros disciplinados en meditar en tu palabra cada día. Que se contagien sus esposas y que sea una disciplina, oh Dios, enseñada a los hijos y a las hijas. Señor, sabemos que no es fácil. Sí, Señor, tú lo sabes. Pero lo ponemos delante de ti para que nos ayudes y para que esta disciplina que hemos aprendido sea con cada familia de la Iglesia Jesús de Nazaret, para que seamos una iglesia fuerte, para que seamos familias fuertes, matrimonios fuertes, futuros matrimonios fuertes, noviazgos fuertes en ti, por conocer tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.